Buenos días, mi estimada, mi estimado y miembros de la gran familia Rocafuerte. El relato del nacimiento de Jesús, la Navidad, significa para un grupo que su existencia inició cuando fue concebido 9 meses antes de nacer. Una idea no muy diferente la tiene una secta que cree que Jesús fue creado y también dicen que es un ángel. Otro grupo que no es cristiano piensa que Jesús es un profeta, entre otros que existieron. Algunos dicen que es un dios entre muchos otros dioses. Otros piensan que es un extraterrestre. Y otro grupo más joven dice que fue el primer yo-yo. ¿Quién es Jesucristo realmente? Dice en Juan 5:18: por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Este grupo de judíos quería matar a Jesús porque, según ellos, quebrantó el día de reposo, el sábado, aunque realmente no quebrantó. Lo que hizo fue actuar en compasión por una persona que sufría, sanándole, lo cual es una acción que glorifica a Dios el Padre. Y este día estaba separado, no para no hacer nada flojeando, sino para dedicar un tiempo especial para glorificar a Dios. Entre todas tus actividades y responsabilidades, ¿tienes tú un tiempo especial separado para Dios? Más aún, si eres uno de los líderes del hogar, eres papá o eres mamá, diriges a tu familia a que todos juntos tengan un tiempo especial para adorar al Señor. Más aún, en estos tiempos en los que las iglesias no se reúnen en un local para adorar al Señor, sino que las casas son el lugar en el que la iglesia debe adorar al Señor. Si eres líder del hogar, estás reuniendo a quienes viven en tu casa como iglesia para adorar al Señor. Debido a sus razonamientos equivocados, a esos pensamientos equivocados que tenían estos judíos, no conocían al Señor y por lo tanto no sabían adorar al Señor. De repente piensas que por las tareas del hogar, los estudios de los hijos, el trabajo o la búsqueda de un trabajo, entre otras cosas, no tienes tiempo para el Señor. Pero estamos hablando de aquel que es la mayor prioridad de tu vida, Jesucristo, tu Salvador, tu Creador. ¿No tienes tiempo para Él? Lo que dices es que todo lo demás es más importante que Dios. Esas horas mirando el Facebook, WhatsApp, YouTube, la TV y jugando de repente en el Play, ¿es más importante que Jesús? Yo no estoy diciéndote que no seas responsable. Ni siquiera te digo que dejes tus distracciones. Lo que te digo es que si tienes el tiempo para darle al Señor, si lo tienes, solo debes organizarte y reducir un poquito del tiempo que usas en varias de las distracciones. Organízate para adorar a Jesús e invitar a tu familia que también lo haga. ¿Que quién es Jesús para adorarle? Tal como te expuse el domingo pasado respecto a este maravilloso milagro de la sanidad del enfermo en el estanque, después el Señor Jesús hace afirmaciones, revelaciones muy profundas de quién es Él. Jesús es igual al Padre. Tal como lo dice en este versículo, el versículo 8, ahora te expondré que Jesús es igual a Dios Padre en su obrar. Es igual al Padre en su poder sobre la muerte y es igual al Padre en autoridad. En primer lugar, Jesús dice que es igual al Padre en su obrar. Entonces Jesús les dijo: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace.
porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará para el asombro de ustedes. Nuestro Señor Jesús comienza a hablar y dice: de cierto les digo. Con estas palabras, lo que el Señor expresa es que lo que está por decir son cosas profundas y de mucha importancia. El contenido de sus palabras es muy relevante, más de lo que normalmente uno habla. Y el valor de estas palabras aumenta mucho al saber quién es el que habla. El Logos, la palabra viva, está hablando aquel por medio del cual se conoce a Dios. Está hablando la imagen viva de Dios. Escuchar a Jesús es escuchar a Dios. Y lo primero que dice es que su obrar es el mismo que el del Padre. Jesucristo nos dice que Él decidió hacer lo mismo que hace el Padre. Podemos entender que esto es lo primero que dice el Señor debido a lo que acaba de ocurrir hace un momento antes de su discurso. Jesús sanó a ese enfermo mostrando su gracia. Aparte de mostrar su gracia, también muestra su amor. De la misma manera que el Padre sigue trabajando mostrando su gracia y su amor, sustentando y protegiendo a su creación. Este mismo obrar entre el Padre y el Hijo nos señala la unidad perfecta entre ellos. La voluntad del Padre es la voluntad del Hijo. Esta verdad es muy profunda, que el obrar de Jesús, el Hijo, es el mismo que el Padre. Y cada vez que uno piensa en esto, encontrará más y más, y se maravillará más aún. Por ejemplo, si el obrar de Jesús es el mismo que el del Padre, esto significa que todo lo que el Padre puede hacer, el Hijo también lo puede hacer. Y esto nos lleva a entender, a reconocer que Jesús es igual que el Padre. Para hacer todo lo que hace el Padre, Jesús también es todopoderoso. También es omnisciente e infinito en toda perfección como el Padre. En pocas palabras, es Dios. Ahora, Jesús es una persona divina diferente al Padre. No son la misma persona. No son dos manifestaciones distintas de un mismo ser. No. Son dos seres divinos con su propia personalidad, pero a la vez son un solo Dios. En esta descripción también está el Espíritu Santo. Pero en base al texto de hoy, solo me voy a limitar a exponer lo que se dice. Es respecto a que Jesús, el Hijo, quien es igual al Padre. Si el obrar de Jesús es el mismo que el del Padre, entonces Jesús es el creador de todo, igual que el Padre. Y Jesús es eterno, igual que el Padre. Jesús no fue creado, porque si todas las obras que hace el Padre, Él las hace, ¿cómo podría crearse a sí mismo? ¿Cómo podría tener un origen? Si el Padre es eterno, entonces Jesús es eterno. Maravillosas verdades que nos hacen pensar mucho. Y estas verdades nos asombran y maravillan, porque son verdades eternas. Son verdades profundas que sobrepasan nuestro entendimiento. Y Dios nos la dio a conocer en su palabra. Luego Jesús afirma que es igual al Padre en el poder sobre la muerte. Dice en la palabra de Dios:
porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús tiene el mismo poder que el Padre para dar vida. De acuerdo con Lucas, en el capítulo 15, el versículo 24, una persona está muerta en vida cuando está separada de Dios. Su vida está perdida, sin rumbo y vacía. Pero cuando se acerca al Padre por medio y en Cristo, puede conocer el rumbo de su vida. Es cuando esta persona pasa a estar viva. Y esto es lo que hace Cristo en cada persona que se acerca a Él. Si tú te acercas a Él, Cristo hará eso en tu vida también. Además de dar vida, Jesús tiene el mismo poder que el Padre para resucitar a los muertos. Los versículos 28 y 29 nos revelan un misterio de lo que es la vida después de la muerte. Y es que todos resucitarán, todos resucitaremos. El detalle es que nos aclara que no todos resucitaremos para un mismo destino. Un grupo resucitará para tener la vida eterna, para ser puestos en la gloria eterna, en la presencia del Señor y vivir junto a Él, delante de Él, en su presencia. ¿Quiénes serán estos? Serán todos los que ahora, en esta presente vida, reciben a Cristo como su Salvador. Remarco que es en esta vida. Después de la muerte ya no se tiene esta oportunidad. Es ahora cuando tú debes tomar la decisión de reconocer a Cristo como tu Señor. Porque serán aquellos que tomaron la decisión de conocer a Jesucristo por medio de la Biblia para vivir como Él, que al resucitar serán recibidos en la gloria eterna de Dios. Y hay otro grupo. Este grupo resucitará para condenación. Este grupo es aquel que vivió indiferente a Cristo. Llevó su vida como mejor le parecía, sin querer seguir, aprender y sin querer vivir como Jesús, sin querer someterse a Él. Solo Dios, nuestro Creador, es quien nos dio vida para existir. Y solo Dios, nuestro Creador, puede perdonar y restaurar nuestro ser caído por el pecado, dándonos una nueva vida, volviendo a ubicarnos en donde pertenecemos. Nos restaura el propósito para el que fuimos creados. Y solo Dios puede devolvernos nuestros cuerpos después de morir, resucitándonos. Y Jesús tiene el poder de hacer esto porque Él es Dios. No existe profeta, líder religioso o extraterrestre, dador de vida. Y quien da la resurrección, solo el Creador, solo nuestro Dios Trino. Mi estimado, mi estimada, entrega tu vida a Jesucristo. Él es tu Creador, es quien te dio vida, es quien te ofrece una nueva vida, una vida abundante y una resurrección para vida eterna. Lo tercero que nuestro Señor dice es que Él tiene la misma autoridad del Padre para juzgar. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es cierto que Dios es el juez de todo. Y esto lo podemos ver en Hebreos, el capítulo 12, el versículo 23. Pero también es cierto que será Dios, el Hijo, quien ejecute el juicio en su segunda venida.
El Padre cedió al Hijo esta función para que solo Él, solo Jesús lo haga. Cristo, como Dios, tiene el poder original y supremo de juzgar. Y en el versículo 22 dice que así como es Dios, con este poder, también es hombre. Y como hombre ha recibido este poder de hacer juicio. Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y siervo. Y estando en esa condición de siervo, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Y es por esto que Dios, el Padre, lo exaltó lo más alto. Jesús es el juez supremo. Podemos entender que debido a que Jesús se hizo hombre, Él conoce nuestras debilidades, sabe de nuestros sufrimientos, Él los conoce en carne propia. Podemos estar seguros que Él es el juez justo. La palabra juzgar en el Antiguo Testamento está directamente relacionada con la autoridad de un gobernante, la autoridad de un rey. Y por eso podemos entender que como juez también es rey. Toda la administración del gobierno divino del mundo se deposita en manos del Hijo, de Jesucristo. Todo lo relacionado con el gobierno de la iglesia y el mundo, así como el juicio final, se deposita en manos de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el Padre. Estos hombres en Juan 5, los judíos que querían matar a Jesús por sanar a un enfermo en el día de reposo, y porque al decir que Dios el Padre era su Padre, haciéndose Jesús de esta manera igual a Dios, escucharon estas tres declaraciones que afirman que Jesús es igual que el Padre, que hace lo que el Padre hace, que tiene el poder sobre la muerte y tiene toda autoridad como juez. Ellos estaban delante de aquel que les creó dándoles vida. Estaban delante de aquel que tiene el poder de darles una nueva vida. Una vida llena, una vida plena. Estaban delante de aquel que les hará resucitar para vida eterna si creen en Él, o para condenación si no creen en Él. Estaban delante de aquel que tiene plena autoridad como juez. Aquel que les puede sentenciar a condenación o les puede redimir para salvación. Es una tremenda escena. Pero cada uno de nosotros, cuando se nos muestra, se nos revela quién es Jesús por medio de la Biblia, su palabra, nos vemos encontrándonos delante del Señor, quien se está dando a conocer a nosotros también, como lo hace ahora, mientras su palabra en Juan 5 es expuesta y es explicada. Mientras tú escuchas, estamos aprendiendo algo grandioso de Jesús. Jesús está dándose a conocer a ti mismo y a mí. Y la gran pregunta es, ¿qué responderé ante tal verdad? ¿Qué responderás tú ante tal verdad revelada? Mi estimada, mi estimado, te invito a que reconozcas a Jesús como tu Salvador y Dios, para que recibas su salvación y empieces a conocerle, así aprender de Él para saber cómo vivir bajo su voluntad en medio de este mundo. Y estando salvo, te sujetes a la autoridad de Jesús, de tal manera que te acerques a leer la Biblia para obedecerla y practicarla, para que goces de la vida que da Jesús, para que sea tuya la vida eterna que verás completa cuando Él resucite, cuando Él te resucite y que experimentes la invitación a su reino. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno. Nos vemos.